Bueno, entonces decíamos, el momento estático cuando el sistema de masas es continua, en lugar de ser una sumatoria, es una integral, e integramos siempre sobre esta región R, y recuerden que esta región R, chicos, podía ser una línea, entonces acá ponemos gamma, podía ser un área superficial sigma, entonces acá ponemos sigma, y si no, podía ser un volumen, ¿sí? Y el diferencial de masa, que bueno, es cualquiera de estos que habíamos definido de acuerdo a la región que teníamos, unidimensional, bidimensional o tridimensional. Por supuesto son integrales de línea o curvilínea, como las que vieron en análisis 1 en el primer caso, integrales de superficie, como las que vieron en análisis 2, y, bueno, la integral curvilínea, si la línea es en el espacio, también la vieron en análisis 2. Y la integral triple, o sea, esto en el caso de ser un volumen, tiene una integral triple, o sea, esto que está acá, que yo escribí como una integral sobre B, en realidad es una integral triple, ¿sí? Y los diferenciales de masa entonces estarían definidos por estas tres definiciones que están acá. O sea, ese diferencial de masa es el que iría acá. O sea, siempre es ρ por el diferencial de la región, podriendo ser un diferencial de arco, un diferencial sigma, un diferencial de volumen. Y el R siempre es el vector posición, que es el X según Y más el Y según J más el Z según K. Entonces, haciendo esta integral, extendiéndola sobre la región, vamos a tener el momento estático cuando hablamos de un sistema de masas continuo. No se asusten que no vamos a estar calculando acá integrales ni curvilíneas ni de superficie, salvo algún caso en particular como ejemplo, después en la práctica usamos tablas para calcular todo esto, chicos, ¿sí? Vamos a ver a qué llamamos o definimos centro de masa, ¿sí? Si yo tengo, en este caso voy al sistema discreto espacial, si yo tengo todas las masas M sub B distribuidas en puntos A sub B, lo que puedo hacer yo es pensar a la masa total del sistema, que sería la suma de las masas, o sea, el M1, el M2, el M3, el MI, el MN, que sería el M en general que habíamos llamado, que esté concentrado en un punto del espacio que llamamos centro de masa. Entonces, si asumimos que esa masa total del sistema está concentrada en un punto que llamaremos en lo sucesivo centro de masa, es porque respecto a ese punto, el momento que me generan todas estas masas, ¿sí?, del sistema, tiene que ser el mismo. O sea, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Si yo calculo el momento que me generaría la masa esta, respecto al punto O, ubicada en el centro de masa, tiene que ser el mismo momento que me generan todas estas masas M sub 1, M sub 2, M sub T, M sub N, respecto al mismo centro de reducción O. ¿Sí? O sea, el momento estático de la masa aplicada en el centro de masa respecto a un punto cualquiera, yo estoy acá porque trabajamos con el punto O, porque yo empecé a definir todo respecto al punto O, pero en realidad es cualquier punto del espacio, ¿sí? Entonces, si el momento de la masa concentrada en un punto respecto al centro de momentos, en este caso el O, es el mismo que me provocaría, o sea, es el mismo momento del sistema completo, o sea, de cada una de estas masas respecto al punto O sumados, que habíamos definido acá, ese punto sería el centro de masa. O sea, por definición lo que estamos haciendo es, calculando que está acá, este momento estático, que es la sumatoria de todas las M sub I por los R sub I, de todas las masas que conforman el sistema, e igualándolo a la masa M, ¿sí?, multiplicada por el RCM, que es justamente lo que queremos nosotros conocer, la posición del centro de masa. ¿Sí? Esas dos cosas tendrían que ser iguales para que hablemos de lo que llamamos o definimos centro de masa, ¿sí? Y si nosotros hacemos eso, que es lo que yo hice acá, tengo la posición del centro de masa genérica, es la que queremos conocer, la vamos a llamar X del centro de masa, Y del centro de masa, Z del centro de masa. O sea, este es el vector posición que va del centro de reducción O a el centro de masa que quiero ubicar yo, que sería las coordenadas acá que estarían dibujaditas en verde. O sea, si este es el centro de masa, sería la Y del centro de masa, la Z, la X del centro de masa y la Z del centro de masa. Que sería posición, el vector posición del centro de masa. Entonces, con la definición dijimos que los dos momentos estáticos tienen que ser iguales, o sea, este que está acá es el momento estático del sistema de masas, es donde multiplico cada masa por su vector posición y la sumo, ¿sí?, que sería esta expresión que está acá. Y este es el momento que me genera la masa total ubicada en el centro de masa respecto al punto O.
En este caso sería esta masa M por el vector este RCM. Y los dos vectores esos tienen que ser iguales. Entonces, si yo despejo, ¿sí? En definitiva me está quedando, si esta M, que es un escalar, es un número, lo paso dividiendo, me queda que la posición, el vector posición centro de masa es el momento estático del sistema de masa respecto al punto O, dividido la masa total del sistema. Y con esta condición, con esta ecuación es que encontramos el vector posición del centro de masa. Este vector, recuerden que tiene tres componentes, que son las tres que habíamos definido acá, estas tres, ¿sí? Esta primer componente, que era el momento estático respecto al plano XY, la segunda respecto al plano YZ, esta respecto al plano YZ, esta respecto al XZ y este al XY, con lo cual acá me quedarían, en este vector, como lo de arriba tiene tres componentes, lo de abajo es un escalar, me quedarían tres componentes, cada una de ellas, bueno, esperen que corra esto, cada una de ellas, fíjense que sería la componente según equideste, que era el momento estático respecto al plano YZ, dividido la masa, eso me estaría dando el X del centro de masa. El Y del centro de masa sería el momento estático respecto al plano XZ, dividido la masa total, y la coordenada Z es el momento estático respecto al XY, sería el plano XY, dividido la masa total. Por supuesto, si el sistema es continuo, es lo mismo, estas fórmulas siguen siendo válidas, lo que cambia acá serían estas, que en lugar de tener sumatorias tenemos integrales, chicos, ¿sí? O sea, si el sistema es continuo, el X del centro de masa sería la integral de los M sub I de los X por los diferenciales de masa, dividido la integral del diferencial de masa. Pero eso sigue siendo válido esta fórmula, porque lo de abajo es la masa del sistema total y lo de arriba siempre es el momento estático respecto al plano y Z, y así con las otras dos coordenadas. Que es lo que está escrito acá, ¿ven? Cuando el sistema de masas es continuo, cambiamos las sumatorias para integrales sobre la región. Y siempre tengan presente que esta región puede ser unidimensional, bidimensional o tridimensional, según sea línea, superficie o volumen. Pero lo que no cambia es la expresión esta que está acá, o sea, decir que la posición X del centro de masa es el momento estático respecto al plano coordenado YZ dividido la masa total del sistema, es válido ya sea el sistema discreto o continuo, ¿sí? Lo que cambia es cómo calcularlo, que en un caso serían sumatorias o en el otro serían integrales. Vamos a ver qué pasa si yo les dije antes que el centro de reducción podía ser cualquiera, o sea, yo acá que dije momento estático respecto al punto O, por eso lo llamé S sub 0, S sub O, pero yo podría haber elegido el momento estático respecto al punto A1, respecto a un punto cualquiera que yo haya definido en el espacio, y hago, por ejemplo, puedo calcular un momento estático respecto al punto A, o el momento estático respecto a un punto B, y el punto B ser cualquiera, estar por acá, por ejemplo. Entonces ese es el punto B, y hago el momento estático respecto a este punto B. Bueno, esto quiere ser B, no sé por qué no me escribe, pero bueno. Y la única diferencia es que me cambian los vectores posiciones, ¿sí? Porque tengo que ir, cuando calculo el momento estático respecto a ese punto, yo tengo que calcular el vector posición siempre del momento centro de reducción a la masa. Entonces, el vector sería ese para una masa, sería este para la otra, sería este para acá, ¿sí? Y así sucesivamente. O sea, me cambian los vectores posiciónicos. Si me cambia el vector posición, obviamente me cambia este valor. Este vector es otro vector totalmente diferente si yo tomo como centro el O o si tomo como el centro de B. Y puedo tomar cualquier punto, ¿sí? En este caso, lo que vamos a hacer es tomar como centro de reducción el centro de masa. Es lo que yo estoy haciendo acá en esta figura, en la figura 4. O sea, en lugar de calcular momentos respecto a este punto O, calculamos momentos respecto al centro de masa. Entonces, obviamente, los vectores posición van del centro de masa, que es mi centro de reducción, centro respecto al cual estoy calculando momentos, a el punto donde está concentrada la masa. O sea que, si yo hago, por ejemplo, la masa M1 por este vector acá, ¿sí?
más la masa M2 por este vector posición, más la masa M sub I por este vector posición, más la masa M sub N por este vector posición, estoy calculando el momento del sistema de masa respecto al centro de masa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por definición, si yo ahora digo, bueno, ahora tengo la masa M total, esta M grande, concentrada en el centro de masa, y calculo el momento respecto a ese mismo punto, porque si yo antes lo calculé respecto al centro de masa, ahora calculo el momento respecto al centro de masa, de la masa ubicada en el centro de masa. Entonces, cuando haga ese momento estático, ¿cuánto me va a dar? La masa está ubicada en el punto, el vector va de el centro de masa al centro de masa, ¿se entiende? Porque esta masa M está concentrada en este mismo punto. Entonces, este vector que está acá, en lugar de ser, por ejemplo, para esta masa, si yo calculo el momento estático, hacía M2 por esta distancia. Para esta hacía M1 por esta distancia. Ahora no, ahora quiero hacer para esta masa M. Pero esta masa M está ubicada en el centro de masa, ¿se entiende? Entonces, el vector posición es el centro de masa. Y este vector es el vector nulo, ¿está claro? Entonces, si el vector es el vector nulo, ¿cuánto me estaría dando este momento estático de la masa ubicada en el centro de masa respecto al centro de masa? ¿Estamos todos de acuerdo que me está dando cero? Me está dando cero Sí. porque este vector es el vector nulo, ¿sí? Entonces, si este término Profe, me da... Sí, no entendí muy bien cuando dijiste que la masa 2 estaba en el centro de masa. no, la masa 2 no está en el centro de masa. La masa 2 está en el punto A2. Entonces, si yo quiero calcular el momento estático de esa masa M2 respecto al centro de masa, hago el producto de la M2 por el vector que va del centro de masa a la 2, que sería este que está dibujado acá. Este. Entonces hago el producto de la M2 por esto y obtengo el momento estático de la masa 2 respecto al centro de masa. Hago el M1 por este vector y obtengo el momento estático de esta masa respecto al centro de masa. Y así lo hago con todas. Cuando lo sumo, obtengo esto, que está acá escrito, el centro de masa, o sea, el momento estático del sistema respecto al centro de masa. Que sería esto, la sumatoria de los M sub I por los vectores posición del centro de masa a la sub I. ¿Sí? Ahora, si le aplicamos la definición de centro de masa, yo ahora tendría que aplicar a la masa total, no la masa M2, la masa total la aplico en el centro de masa. Eso es lo que me dice la definición de centro de masa. ¿Y qué se me tiene que cumplir para que ese punto sea el centro de masa? Que sean iguales los dos momentos. El momento que me genera todo el sistema respecto a ese punto, con el momento que me generaría la masa total del sistema respecto a ese punto. Ahora, como yo tomé como centro de masa, como centro de reducción el centro de masa, el vector que va desde donde estaría aplicada la masa total, que es el centro de masa, al centro de masa es el vector nulo, por eso que acá yo escribí centro de masa, centro de masa. Este momento que está acá, lo estoy calculando con la segunda parte de la definición que dice que tiene que ser lo mismo un momento que otro. O sea, fíjense acá en esta que está acá, acá, nosotros estamos diciendo eso, ¿ven? Un momento que es este es el momento que me genera la masa total aplicada en el centro de masa, respecto al punto ópera en este caso. Tiene que ser igual al momento que me generan todas las masas M sub I respecto a ese mismo punto. Bueno, esto mismo ahora lo hacemos, pero eligiendo, en lugar de O, en lugar de poner acá un O, ponemos el centro de masa. O sea que esto acá lo sacamos, ¿sí? Y en lugar de poner el punto O, ponemos el centro de masa. No me está escribiendo para nada. Esto es centro de masa, chicos, imaginación hay que tener. Entonces, si yo pongo acá el centro de masa, acá estos vectores que están acá, ¿sí? El vector va a ir de donde está aplicada la masa al centro de masa, y ese es el vector CM. Que sería este que está escrito acá, este vector.
O sea, hago lo mismo que hice antes, pero en lugar de elegir el punto O como centro de reducción, elijo el mismo centro de masa. Por eso es que ven que todos estos vectores acá salen del centro de masa. En cambio, en esta figura todos los vectores salían del O, ¿ven? Entonces yo iba del O a las masas y del O al centro de masa. Ahora hago lo mismo, pero me paro en el centro de masa. Entonces voy del centro de masa a todas las masas y del centro de masa a la masa M, pero está en el mismo lugar el centro de masa y la masa M. Entonces por eso es que este vector es el CM que me da el vector nulo. Con lo cual, llegamos a la conclusión, que eso es lo importante que rescatemos, que respecto al centro de masa, el momento estático del sistema es nulo. Siempre. ¿Tá? Siempre, siempre el momento estático del sistema de masa respecto al centro de masa es 0. Profe, Sí. la sumatoria del centro de masa, o sea, del vector centro de masa A sub I, es igual a el centro de masa, ¿no? Claro, esta que está Bien. acá tiene que ser igual a esta, y por eso sacamos la conclusión de que, en general, la del centro de masa, respecto al centro de masa, el momento estático siempre es nulo. Perfecto. O sea, si justamente por eso yo la saco por eso les dije, lo mismo que estoy haciendo acá, planteando esta igualdad, donde acá planteo el momento de la masa total respecto a un punto, igual al momento de las masas individuales respecto a ese mismo punto, de todas las masas del sistema, lo mismo hago, pero eligiendo como punto centro de reducción el centro de masa. Cuando igualo esos dos términos, llego a la conclusión de que el momento estático del centro de masa me da 0. Y por eso en lo sucesivo podemos definir al centro de masa como el único punto respecto del cual el momento estático del sistema es nulo. ¿Sí? O sea, automáticamente si ustedes se encuentran en un punto en donde el momento estático del sistema es 0, ese punto es el centro de masa. Es el único punto, ¿sí? El único punto del sistema, el único punto respecto al cual el momento estático del sistema es nulo es respecto al centro de masa. Entonces, por eso que acá, en lugar, sí. Tengo una pregunta, no sé si se escucha bien. Tengo una pregunta. Sí. Buenísimo. En este caso, nosotros tenemos masa como tipo masas a lo que nosotros llamamos como masa, o puede ser cualquier tipo de masa, como dijo antes, áreas, volúmenes, Cualquier todo tipo lo de escalar. masas, áreas, volúmenes, líneas. De hecho, nosotros, en particular en esta materia, vamos a trabajar con áreas y líneas. Ok, y por ejemplo, en caso de un centro de masa de, por ejemplo, áreas, ¿cómo sería? No lo puedo interpretar todavía. El centro de masa del área sería lo que normalmente uno llama centroide de la región. Centroide, ok, ¿viste? entiendo. Ustedes, por ejemplo, capaz que en el triángulo saben dónde está el centroide de un triángulo. Sí. Donde se interceptan las 3 medianas o las 3 alturas. ¿Sí? Bueno, el centro geométrico sería, en área sería el centro geométrico. Mientras no intervenga ningún peso específico de materiales o densidades de materiales, y consideremos que son uniformes, con lo cual la densidad la vamos a considerar como 1, coincide el centro de masa con el centroide del área, o de la línea, en el caso que fuera una línea. Perfecto. Buenísimo. Si tuviésemos diferentes materiales, entonces se ve modificado el centroide ese, ¿no? Sí, porque no se olviden que está multiplicado todo por diferencial de masa. Entonces, si yo tengo distinto material, la densidad asociada a cada material, la densidad de masa es diferente. Perfecto. O sea, no es lo Buenísimo. mismo, Muchas gracias. por ejemplo, pensarlo como peso específico, por ahí lo pensás mejor. El peso específico de la madera no es el mismo que el del acero. O, por ejemplo, una sección de hormigón, armado. No es lo mismo el peso específico o la densidad de masa del hormigón que la del acero. Entonces, evidentemente ahí Claro. tenemos que tener en cuenta. Si de hecho ustedes en la práctica tienen algún ejercicio donde tienen distinto material, entonces ahí sí tienen que multiplicar cada elemento por su masa. Siguen siendo válidas las fórmulas, pero, por ejemplo, si yo tengo un material una martillo, una por sección de por ejemplo, la de que estábamos hablando recién de hormigón armado, y quiero calcular el área, en realidad tendría que hacer el área del hormigón, que sería el rectángulo menos los circulitos, digamos que estarían ocupados por los hierros, ¿sí? Multiplicado por el peso específico o densidad del hormigón, y después sí, multiplicar la cantidad de hierro que tengo, y eso sí iría multiplicado por la densidad del acero.
Y la suma de esos dos me estaría dando la masa total del sistema, por ejemplo. ¿Sí? O sea, en la masa siempre interviene la densidad de masa, que nosotros llamamos ρ en general, si es un sistema continuo. Nosotros generalmente no vamos a trabajar con diferentes densidades, vamos a trabajar con sistemas que se llaman, que ahora los vamos a definir, sistemas homogéneos. Los sistemas homogéneos son aquellos en donde la densidad de masa es constante. Y en general, Perfecto, cuando uno perfecto. habla de áreas o líneas y dice, calcule el centro de masa del área, de tal área, de tal superficie, de tal línea, en realidad está asumiendo que esa densidad es constante y que vale 1. Entonces, directamente coincide con un punto geométrico que es independiente o sea, que cada superficie o área plana tiene siempre el mismo, que se llamamos centroide. Pero nosotros en general vamos a trabajar con áreas y líneas, chicos, sí. O sea, nosotros vamos a calcular centros de masa que en general son centroides. Por eso muchas veces directamente decimos calcule el centroide, no decimos centro de masa. Pero centro de masa y centroide coinciden si la densidad de masa es constante. Estamos, Ok, eso lo perfecto, vamos se a ver entendió en la... perfectamente. ¿eh? Se entendió perfectamente, digo. Muchas gracias. Bueno, entonces, esto sí es importante, chicos, y por eso está remarcado acá. El centro de masa es el único punto en el cual el momento estático del sistema es nulo. Esto nos sirve bastante, porque después si nosotros ya encontramos un punto o un eje, como vamos a definir después momentos respecto a un eje, respecto al cual el momento estático del sistema es nulo, automáticamente ya sabemos que si es un eje, por ejemplo, el centro de masa está en ese eje. Y si es un punto, justo ese tiene que ser el centro de masa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto nos sirve por ahí para ubicar a simple vista los centros de masa en regiones con determinadas particularidades, por ejemplo, ejes de simetría o puntos con simetría central. Entonces automáticamente uno sin necesidad de cálculo puede ubicar dónde está el centro de masa. Bueno, acá lo que decía, les adelanté recién un poquitito, lo que definimos como sistema de masas homogéneos. Yo les dije recién que el sistema de masa era homogéneo si la densidad era constante. Bueno, eso en el caso en que el sistema sea continuo, ¿sí? O sea, si el sistema es continuo, decimos que es homogéneo cuando la densidad ρ o masa específica es constante en toda la región. Y cuando estamos hablando de sistemas que sean discretos, decimos que son homogéneos cuando todas las masas son iguales. O sea, si en el sistema que yo dibujé acá, la M1 es igual a la M2, es igual a la M3, es igual a la MI, es igual a la MN, o sea, todas las masas son iguales a un valor M genérico, en ese caso decimos que el sistema es homogéneo. Que es lo que está acá, M1 igual a M2, igual a M3, igual a MI, igual a MN, igual a M. Entonces, si todas las masas de un sistema discreto son iguales, el sistema es homogéneo. Y entonces, como habíamos dicho que la masa total era la suma de todas las masas, si yo sumo M1 más M2 más Profe, sí. perdón, me perdí. Me habías dicho que para un sistema de masas continuo se decía homogéneo cuando la densidad es constante. Claro. Esperen que Bien, perfecto. O sea, perdón que se me fue quise ver si estaba grabando y estoy grabando, ¿no? Sí, ¿ustedes lo ven? Sí, estás grabando. Sí, aparece. Quise ver si estaba grabando y después compartí la pantalla. ¿A la grabación después la subís? Sí, después sí, porque yo tengo lugar. Después la profesora dijo que iba a ver si le explicaba cómo subirla a YouTube. Yo a YouTube no sé, así que bueno, pero yo mi Drive todavía tengo lugar, así que lo subo ahí, porque cosas se las comparto, chicas. Dale, gracias. Entonces, me decías, si el sistema es homogéneo, si es discreto, todas las masas son iguales. Y si es continuo, la densidad tiene que ser constante. El ρ tiene que ser constante. Perfecto. Gracias. Entonces, lo que estábamos viendo es cómo calcular la masa total del sistema en el caso de un sistema homogéneo. Si es discreto, sumamos M1 más M2 más M3 más MI más MN más, o sea, las N masas. Entonces, como son todas iguales, lo que estoy haciendo es sumar N veces lo mismo. Por eso que decimos que la masa total del sistema, en ese caso, es N por M. Y en el caso en que estuviéramos con un sistema de densidad constante, ustedes de las integrales los van a poder sacar. O sea, así como, bueno, en el continuo de las sumatorias también. O sea, todo lo que es constante, tanto de sumatorias como de integrales, se puede sacar de la integral o de las sumatorias, ¿sí? Por eso que en definitiva, como conclusión, vamos a sacar que
Si tenemos un sistema de masas homogéneo, no importa si es discreto o acá está hecho para el discreto, pero en el que es continuo pasa lo mismo. La posición del centro de masa, fíjense que la hallamos directamente con lo que ustedes usaron en física como media aritmética, ¿se acuerdan? O promedio aritmético, cuando calculaban, hicieron ensayos de laboratorio por ahí, que hicieron algo de estadística, había una magnitud que se llamaba media aritmética o promedio, que la hacían directamente sumando todas las medidas que tenían y dividiendo por la cantidad de medidas. Bueno, en definitiva, si los sistemas son homogéneos, la posición del centro de masa la estamos encontrando de esa manera. Fíjense que al ser constantes, las masas se me simplifican, y me está quedando que es la sumatoria de las x sub i dividido el n, que es la masa total. Y esto en definitiva es la media aritmética de las abscisas, digamos, de las x. Lo mismo pasa con las ordenadas y lo mismo pasa con las z. Entonces, si estamos con sistemas que son homogéneos, en definitiva la posición del centro de masa coincide con el promedio o media aritmética. Lo mismo pasaría si fuese un sistema continuo. Y una cosa importante también que tienen que rescatar es que la posición, o sea, dónde está ubicado el centro de masa, es único, no cambia. ¿Cómo calcularlo? Sí puede cambiar. O sea, yo para calcular o ubicar el centro de masa tengo que calcular el momento estático respecto a algún punto o algún eje si estoy en el plano, ¿sí? Entonces, eso puede cambiar. Yo puedo elegir como centro de reducción un punto, otro alumno puede elegir otro punto diferente, y entonces esos momentos estáticos del sistema respecto a esos puntos van a ser diferentes. Pero cuando yo ubique el centro de masa, voy a tener medidas diferentes porque las estoy midiendo respecto a sistemas de referencia diferentes. Pero la posición, el punto, una vez ubicado en el espacio, es único, no cambia, ¿sí? O sea, es independiente del sistema de referencia que yo haya utilizado para su cálculo, ¿sí? ¿Se entiende lo que les quiero decir, chicos? O sea, si yo, por ejemplo, tengo esperen que pongo para anotar acá. No sé, un triángulo. Bueno, esto es un triángulo, intenta hacer un triángulo. Entonces, el centro de masa, pongámosle que esté ahí. Entonces, va a estar ubicado a una distancia. Ay, ¿por qué se me fue si yo no lo borré? No. Bueno, no se había ahí. Pongámosle. Si yo tomo como centro de referencia el de abajo, ¿sí? Y bueno, esta distancia que está acá, que me daría la posición respecto al nivel inferior, va a ser h sobre 3. Y eso es porque yo tomé como referencia el eje... porque yo tomé como referencia el eje de abajo, el horizontal que está abajo, ¿sí? Entonces esa medida que está ahí, como recién les decía, es h sobre 3. Esta que está acá sería h... Bueno, no me escriben. H sobre 3. Si, por ejemplo, viene otro alumno y dice, no, yo no voy a usar este eje. Voy a usar el eje de acá arriba. ¿Por qué están dando mal? Este. Y entonces calculo momento estático respecto a este eje, en lugar de calcular momento estático respecto al eje de abajo. Y bueno, va a calcular una distancia que no va a ser la misma, ¿sí? Porque cuando él haga el cálculo, esa posición del centro de masa le va a dar esta medida, y en lugar de ser 1/3 de h, va a ser 2/3 de h, ¿sí? Sin embargo, este punto no va a cambiar, o sea, este punto va a ser siempre el centro de masa, o sea, lo ubique a h sobre 3 de abajo, o lo ubique a 2/3 de h de arriba, el nivel donde se encuentra ese centro de masa es el que está acá dibujado en esta recta y no me va a cambiar, ¿se entiende? A eso es a lo que va esta nota que dice acá, que la posición del centro de masa es independiente del referencial que utilicemos, ¿sí? O sea, no importa si yo tomo como referencia el eje de abajo, el eje de arriba, o si estoy en el espacio un punto u otro punto, ¿sí? La ubicación del centro de masa es única, no depende del sistema que uno elija para calcularlo. Obviamente algún sistema de referencia hay que tomar para el cálculo, pero bueno, elija el que elija, siempre la ubicación es única. Después dependerá de uno elegir uno que le sea más fácil o menos fácil. Bueno.
vamos a definir lo que serían sistemas planos, que obviamente, como su nombre lo dice, son sistemas en los cuales todas las masas están contenidas en un plano. Entonces, si las masas M1, M2, M3, MI, MN están todas contenidas en un plano, por ejemplo, en esta figura 5 yo las dibujé todas contenidas en el plano XY, decimos que el sistema de masas es un sistema de masas plano. Lo mismo que en el espacio tenemos sistemas de masas planos discretos y sistemas de masas planos continuos. Discreto cuando las masas están concentradas en puntos del espacio, y continuo cuando las masas están distribuidas en una región R del plano. Estamos hablando del sistema plano. Las definiciones, chicos, es lo mismo, o sea, no cambia ni la definición de centro de masa, ni cómo ubicarla, ni la de momento estático. La única diferencia es que en lugar de tener vectores de 3 componentes, tenemos vectores de 2 componentes, porque la posición ahora la definimos en el plano. Si está en el plano XY, sería una coordenada según X y una coordenada según Y. O sea, si yo quiero definir el punto, por ejemplo, A2, digo, bueno, es X2 más Y2, y ahí formo el R2. Y tiene 2 componentes. En general, el R sub I tiene componentes X sub I y sub I. Las masas sigue siendo la masa total, la suma de todas las masas, como antes, y cuando defino el momento estático respecto a un punto, sigue siendo la suma de los momentos estáticos de cada una de las masas respecto a ese punto, y cada uno de esos momentos estáticos es el producto de la masa por la posición. ¿Sí? Por el vector posición. O sea que la definición es la misma, la única diferencia es que en lugar de tener 3 componentes, el vector tiene 2 componentes. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, que son 2 componentes, en lugar de decir momentos, cada una de esas componentes, en lugar de ser el momento respecto a un plano coordenado, es respecto a un eje. O sea, cuando estamos en el plano, no hablamos de momentos respecto a un plano coordenado, sino que hablamos de momentos respecto a un eje, en particular ejes coordenados, como en este caso, pero en realidad puede ser cualquier eje, no tienen por qué ser coordenados. Entonces, siempre sí lo que es válido es que cuando yo calculo el momento estático respecto a un eje, la distancia que aparece acá es la perpendicular al eje que yo estoy calculando. Por ejemplo, si yo quiero calcular el momento estático respecto al eje X, tengo que trabajar con las distancias Y, o sea, multiplicar las masas por las Y sub I. Y si quiero calcular el momento estático respecto al eje Y, y bueno, las distancias ahí perpendiculares al eje son las X, entonces multiplico las masas por las X. Por eso es que esto sería un momento estático respecto al eje Y, y esto sería un momento estático respecto al eje X, ¿ven? Eso tengan cuidado, no se confundan porque a veces los ponen al revés, ¿sí? Momento estático respecto al eje Y es el producto de las masas por las X sub I. ¿Por qué? Porque la coordenada de X sub I es la que es perpendicular al eje respecto al cual yo calculo el momento estático. Momento estático respecto al eje X serían las coordenadas Y sub I, que serían las perpendiculares al eje X que estoy calculando yo, el momento estático, por las masas. Obviamente, si en lugar de ser sistemas discretos son continuos, sigue siendo válido esto, y el momento estático respecto al eje Y lo calculamos haciendo la integral sobre la región de la X por el diferencial de masa. Y el momento estático respecto al eje X lo calculamos haciendo la integral sobre la región de la Y por el diferencial de masa. O sea, eso sigue siendo también válido igual que en el espacio, chicos, ¿sí? La única diferencia es cómo los llamamos o los notamos. En el espacio tenemos momentos respecto a planos coordenados, y acá tenemos momentos respecto a ejes coordenados, ¿sí? Momentos estáticos respecto al eje X y respecto al eje Y. También siguen siendo homogéneos si son todas las masas iguales en el caso de que sean discretos, o si la densidad es constante en el caso de que sean continuos. Eso sigue siendo válido. En el caso de los continuos, por supuesto, como estamos en el plano, tenemos que es unidimensional o bidimensional. El caso del tridimensional no lo tenemos más porque no podemos tener 3 dimensiones en el plano. Entonces tenemos regiones que pueden ser curvas, en ese caso hablamos de sistemas lineales, o de regiones que pueden ser superficies planas, que en ese caso hablamos de sistemas superficiales o bidimensionales. En el caso particular de que sean líneas curvas en el plano, el diferencial o elemento sería el diferencial de arco de curva en el plano. Este es el mismo que vieron ustedes en análisis 1, cuando ustedes decían, si tenían una y como f de x, el diferencial era la raíz cuadrada de 1 más la y' al cuadrado. Diferencial x, bueno, ese es el mismo que está acá, Y bueno, y después pueden trabajarlo en paramétricas, como aprendieron a trabajarlo también en análisis 2. Y este diferencial de área es de x de y o de y de x si trabajamos en coordenadas cartesianas, que lo otro también lo vieron en análisis 2. Entonces, en este caso, por ejemplo, la masa del sistema la obtenemos haciendo la integral sobre gamma, ¿sí? De ρ por diferencial S, y en este caso la integral sobre el área de ρ por diferencial área. O sea, siempre es la misma definición que teníamos
en el espacio, nada más que ahora trabajando con, o sea, esto sigue siendo válido. Siempre es el diferencial de masa, la densidad, por el diferencial de la región. Y el diferencial de la región puede ser un diferencial de arco o un diferencial de área. Ojo que no es lo mismo el diferencial de área que aparece en el sistema plano, este es de X de Y. En cambio, en el sistema espacial son diferenciales de áreas superficiales, son las que ustedes vieron en análisis 2 como integrales de superficie. Igual ya les digo, no se preocupen, porque acá no vamos a calcular ninguna integral de ese tipo, salvo alguna integral doble ahora para explicar algún concepto nada más. En el caso particular en que la línea sea una línea recta, que podría ser, decimos que el sistema es rectilíneo, o sea, es un sistema de masas rectilíneo, además de ser lineal, obviamente, como esa línea es una recta, decimos que es un sistema rectilíneo. Bueno, esto es lo que decíamos recién, no me voy a parar mucho porque siguen siendo las mismas fórmulas para ambos casos, y siguen siendo las fórmulas las mismas que vimos en el espacio, nada más que ya les digo que acá en lugar de hablar de sistemas de momento estático respecto a plano, hablamos respecto a ejes, ¿sí? En todos los casos, la masa siempre es la integral del diferencial de masa sobre la región, podrá ser ρ diferencial S o ρ diferencial área, según sean lineales o superficiales, y la región, la línea o el área. Los momentos estáticos respecto al eje X siempre son la integral de la distancia perpendicular al eje, que es la Y, por el diferencial de masa, ¿sí? Y el diferencial de masa puede ser ρ diferencial S en el caso de sistemas sobre líneas, o ρ diferencial área en el caso de sistemas sobre superficies planas. El momento estático respecto al eje Y es la integral sobre la región, la línea o el área, del producto entre la coordenada perpendicular al eje, que es la X, por el diferencial de masa, ρ diferencial S o ρ diferencial